Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Ya no soy esclavo del temor porque le pertenezco a Cristo, porque soy hijo de Dios. Bueno, bienvenidos a todos en el día de hoy. Quiero darle las gracias por estar con nosotros. Quiero presentarme, mi nombre es José Peña y formo parte del equipo de enseñanza aquí en Christ Fellowship. Y hoy continuamos nuestra serie que le hemos titulado Claridad es bondad. Y estaremos abordando en unos de esos temas que también necesitamos claridad de parte de la palabra de Dios. Y es por eso que le he titulado a este mensaje Claridad sobre el aborto. Y es un tema muy delicado, pero también muy necesario. Y sé que necesitamos claridad de parte de la palabra de Dios. Pero quiero que entremos, nos acerquemos con un corazón obviamente lleno de gracia y verdad. Estaremos mirando la escritura en el libro de Salmos en el día de hoy. Así que prepare su Biblia en Salmos 139, versículo 13 al 16. Y después brincaremos a Jeremías capítulo 1, versículo 5. Así que sígame ahí donde se encuentra. Dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te daré gracia porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mis embrión y en tus libros se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existían ni uno solo de ellos. Ahora miramos Jeremías 1:5 que dice, antes que yo te formara, en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Esa es la palabra de Dios. Pueden tomar asiento ahí donde se encuentran en el día de hoy. Permítame comenzar nuestra enseñanza de hoy compartiendo que hace unas cuantas semanas atrás, en el debate presidencial, los candidatos presidenciales tocaron un tema y entraron en un debate, en uno de los temas más debatidos. Y para los que vimos ese debate, pudimos ver la pasión que había sobre el tema del aborto. Especialmente ya que ahora, después de revocar el caso de Roe Wade, quien en el 1973 legalizó el aborto en toda nación. Así que, por favor, miren este video. They have abortion in the 9th month. They even have, and you can look at the governor of West Virginia, the previous governor of West Virginia, not the current governor, who's doing an excellent job, but the governor before, he said the baby will be born and we will decide what to do with the baby. In other words, we'll execute the baby. And that's why I did that, because that predominates, because they're radical. The Democrats are radical in that. And her vice presidential pick, which I think was a horrible pick, by the way, for our country, because he is really out of it. But her vice presidential pick says abortion in the 9th month is absolutely fine. He also says execution after birth. It's execution, no longer abortion, because the baby is born, is okay. And that's not okay with me.
hence the vote. But what I did is something for 52 years they've been trying to get Roe v. Wade into the states. And through the genius and heart and strength of 6 Supreme Court justices, we were able to do that. Now, I believe in the exceptions for rape, incest, and life of the mother. I believe strongly in it. Ronald Reagan did also. 85% of Republicans do. Exceptions. Very important. But we were able to get it, and now states are voting on it. And for the first time, you're going to see, look, this is an issue that's torn our country apart for 52 years. Let's understand how we got here. Donald Trump hand-selected 3 members of the United States Supreme Court with the intention that they would undo the protections of Roe v. Wade. And they did exactly as he intended. And now in over 20 states, there are Trump abortion bans, which make it criminal for a doctor or nurse to provide health care. In one state, it provides prison for life. Trump abortion bans that make no exception even for rape and incest, which understand what that means. A survivor of a crime of violation to their body does not have the right to make a decision about what happens to their body next. That is immoral. And one does not have to abandon their faith or deeply held beliefs to agree. The government, and Donald Trump certainly, should not be telling a woman what to do with her body. Wow, esto es obviamente un tema de mucho debate en nuestra sociedad. Y quiero traer todo eso a nuestra enseñanza en el día de hoy, porque como pueblo de Dios, nosotros podemos preguntarnos cuál debe de ser nuestra postura sobre el tema del aborto. También podemos pensar de que cuál sería la etapa inicial donde debemos aceptar el aborto o en contra de eso, en qué momento deja de ser de nosotros, de dejar de hacerlo. Y muchos cristianos intentan mantener un balance o un equilibrio, primero de honrar a Dios, pero también de ser socialmente razonable, poder y pensamos de no querer hacerle daño a nadie, no queremos ofender a nadie, o quizás queremos estar bien con todo, etc. Pero en lo que anhelo en el día de hoy es que podamos entender a través de la palabra y que la Escritura nos dé a nosotros claridad sobre este tema, qué es lo que Dios dice en su palabra en respecto al tema del aborto. Y de eso se trata la idea principal que quiero compartirles en el día de hoy. Y es que Dios nos muestra en su palabra que toda vida es valiosa y creada con propósito en nuestra respuesta, y nuestra respuesta debe reflejar su verdad. Y la pregunta que hoy vamos a responder es, ¿cómo entonces, basado a esa idea principal, cómo yo puedo entonces reflejar la verdad de Dios en respecto o sobre el tema del aborto? Y tengo 3 puntos que quiero en el día de hoy compartir. Hoy tenemos mucho que hablar, así que si está tomando nota, por favor, escriba esto como punto número 1. Y es que Dios crea la vida desde la concepción. Fíjense lo que dice la Escritura. Volvamos otra vez al libro de Génesis, al comienzo, en el versículo 7 del capítulo 2. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de ¿qué? Una vez más, iglesia, el aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. Quiero que nos detengamos aquí por un momento. Y la razón es para nosotros poder mirar la importancia y el fundamento del tópico que hoy día estamos profundizando. Porque la Escritura nos está dejando a nosotros saber que el Señor sopló en su nariz el aliento de vida. Y yo quiero que subraye la palabra ahí, vida, porque antes de que nosotros podamos hablar del aborto, tenemos que entender lo que significa el concepto de la vida. Y creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con el significado de esta palabra
pero también aún hay muchos que no comprenden el significado completo de lo que estamos hablando. Y esta palabra en el hebreo sí es la palabra yahi o hai, que significa obviamente vida, también significa ser viviente, que es la palabra última de ese versículo, y vivir o estar vivo. Pero en este pasaje, después que Dios sopla el aliento de vida en el hombre, es ahí cuando entonces el hombre viene a entender que es un ser viviente. Y lo que le quiero decir es que esta frase implica que la combinación del cuerpo y el aliento divino de Dios resulta en un ser viviente. Cuando Dios sopla en el hombre, es ahí donde el hombre entonces comienza a tener vida. Que lo que le quiero decir es que la vida es un organismo vivo que Dios ha puesto en movimiento, y es capaz de tener energía, crecer y desarrollar. En ese momento de cuando se consume, el niño nace, que penetra al útero, en ese momento obviamente comienza un movimiento de Dios, que es lo opuesto a lo que es la muerte, ¿verdad? Porque la muerte no tiene ningún movimiento, la muerte no tiene ninguna energía, la muerte no tiene ningún desarrollo, finaliza ahí. Y Dios pone en la vida de los niños un movimiento, comienza un movimiento. Y lo interesante es de que la ciencia ha podido identificar este punto de contacto. Ha podido descubrir recientemente que en el instante de la concepción, oiga bien, ocurre algo milagroso. Y se emite en ese momento un destello de luz desde el óvulo. Miren este video. Interesante, ¿verdad? Que en ese momento de concepción, ahí en ese mismo momento os ocurre algo que no podemos obviamente negar. Y la ciencia dice que este fenómeno ocurre por causa de la liberación de zinc, que es elementos químicos. Aunque los expertos dicen eso, no están seguros de lo que sucede. Pero nosotros podemos entender de que en ese momento es un momento especial donde Dios está dando ahí vida. Y fíjense lo que la escritura habla en respecto a la luz del hombre en Juan capítulo 1 versículo 4. Porque dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que el pecado de hoy día, y lo que sucede es que el pecado quiere echar a un lado esa existencia, quiere echar a un lado ese encuentro científico, porque quiere cubrir obviamente su culpa, su pecado. Porque la realidad es de que si nosotros podemos llegar a entender de que eso es la obra de Dios en ese momento, entonces sabemos de que hemos hecho algo que es incorrecto. Ahora, pero no se puede, con esa evidencia, no se puede negar que desde el momento de concepción Dios ha puesto en movimiento la vida de ese bebé. Con Adán fue cuando él obviamente sopló en sus nariz, en sus pulmones, y él vino a ser un ser viviente. Para nosotros ocurre cuando la primera célula comienza a moverse. Y es por esa razón que escriba esto como la letra A. Y es que Dios actúa activamente en cada etapa del embarazo. Fíjense, si Dios es el que inicia todo esto,
si podemos ver a través de la Escritura que Él es quien inicia, Él también va a estar en toda la etapa. Eso sucede con nosotros en nuestra vida espiritual. Viene Dios el que inicia el alcance hacia nosotros, y sin embargo cuando nosotros venimos a los pies del Señor, Él siempre estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él siempre, de igual manera sucede aquí. Mire lo que dice Jeremías 1:5. Dice: antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes de que naciera te consagré, te puse por profeta a las naciones. Fíjense, ¿quién es el iniciador, el principal de todo esto? Es Dios. Es Dios. Jeremías 1:5 revela que Dios está presente y activo en la persona antes, durante y después de la concepción. Él está en el primer trimestre, Él está en el segundo trimestre de ese embarazo y está ya en el tercer trimestre cuando el bebé está a punto de nacer. Y esto significa, hermanos, para los que me están oyendo, que cada etapa, cada momento, Dios se encuentra ahí, dando vida y poniendo y movilizando ese cuerpo, esa vida de ese bebé. Y no hay vida que pueda ocurrir simplemente por un accidente o simplemente al azar. No hay, porque es Dios quien obviamente hace este milagro dentro del útero. Dios no solo inicia la vida, sino que también Él forma una parte activa, recurrente en el vientre de la formación del niño. Así que la Escritura en Salmo 139, David lo expresa de esta manera diciendo: tú formaste mis entrañas. Oigan bien, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Dios nos da forma igual como un alfarero le da forma a una arcilla. El alfarero trabaja la arcilla formándola, creándola, dándole propósito. De igual manera Dios a los bebés, a cada uno de nosotros nos ha formado. Dios le da forma al ser humano y Dios toma a cada ser humano y lo forma en el vientre, dándole características individuales a cada uno, únicas para ese bebé o para esos bebés, y propósito específico, como lo dice Job en el versículo 9 del capítulo 10. Dice, él después de haber reconocido a Dios, entonces le dice: acuérdate ahora que me has moldeado como barro. Y eso es lo que Dios hace. Dios está moldeándonos en el vientre. Dios está formando en el vientre. Dios está trabajando ahí, y Dios actúa activamente en cada etapa del embarazo. Y es por eso que vemos que Él dice la palabra en el versículo 13: tú formaste mis entrañas. Y quiero que subraye la palabra entrañas ahí, porque esa palabra se refiere a la acción continua de Dios en formar al ser humano sus partes interiores. Dios está formando el corazón, Dios está formando obviamente a los pulmones, el hígado, todo eso Dios está formando ahí en las entrañas. Fíjense lo que dice la palabra, que no solo está Él formando el interior, sino que también mire lo que dice en el versículo 13. Dice: tú formaste mis entrañas. ¿Y qué dice? Me tejiste en el vientre de mi padre. Y esa palabra tejiste, si la quieres subrayar, es la palabra que tiene que ver con proteger, cerrar o encerrar. Que Job lo dice de esta manera, una manera un poco más amplia y más clara, donde dice: me
no me vistes de pie, no me vestiste de piel y de carne, y me entretejiste con huesos y tendones. Ahora, fíjense lo que Dios está haciendo, ¿verdad? En el vientre de una mujer. Está obviamente formando a esa criatura. Está activamente transformando esa criatura, dándole vida, le ha dado vida y ahora lo está formando para darle el propósito, el diseño que Dios quiere para ese bebé. Él está en su mente como alfarero, tiene un propósito para hacer esa criatura. Y cuando uno ve a una mujer embarazada, y si tú te encuentras hoy aquí o te encuentras oyendo este mensaje y estás embarazada, lo que nosotros debemos de entender es que Dios está obrando en tu vientre. Dios está ahí formando esa criatura. Dios tiene un plan en su mente y Él es quien está formando. Y por eso es que David entonces reflexiona y dice lo siguiente en el versículo 14. Dice, te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. El proceso de nacimiento nos muestra que innegablemente existe un creador. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad. Porque David lo exclama de esa manera. Dice, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Así que no solo Dios actúa activamente en cada etapa del embarazo, sino que también, escriba esto como letra B, Dios conoce a cada bebé antes de la fundación del mundo. Lo hemos leído en Jeremías 1:5, pero quiero que se enfoque en el tema que ahora estamos hablando. Y dice, antes que yo te formara en el seno maternal, te conocí. Y antes que naciera, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. El salmista dice, paralelo a lo que hemos acabado de leer en el versículo 16 ahora, dice, tus ojos, hablando de Dios, vieron mi embrión. Y en tus libros se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni un solo de ellos. Esto muestra que antes de la creación del mundo, ya Dios te tenía en mente. Ya Dios sabía lo que Él quería hacer cuando tú fuiste concebido. Ya Él sabía, Él tenía un plan. Y esto es muy importante de nosotros entenderlo, porque todavía incluso en los embarazos que son relacionados con el pecado, Dios obviamente ya te tenía a ti en mente. La vida sigue siendo ordenada por Dios todavía aún en esos casos. Ahora, es por eso, y quiero que escriba esto como punto número 2, que el aborto pone fin a una vida que Dios ha creado. Si nosotros entendemos todo lo que hemos hablado en el día de hoy hasta ahora, que Dios es quien da la vida, quien Dios es que está intencionalmente trabajando en el útero, en el vientre de una mujer, es quien forma al bebé y todo esto. Entonces, si es así, y es así porque es la verdad de Dios, entonces el aborto pone fin a una vida que Dios ha creado. Y en la Biblia, toda la escritura considera a un niño en el vientre con un valor grande, porque somos creados a la imagen de Dios. Y miren si es tan tal que en el libro de Éxodos nos da una claridad grande sobre este tema. Fíjense lo que dice en el versículo 22 del capítulo 21. Dice, si algunos hombres luchan entre sí, en otras palabras, si están peleando entre sí, y dice, y golpean a una mujer encinta que está embarazada, y dice la escritura, esta es la versión NBLA, pero en otras versiones dice diferente, pero en esta versión dice, y ella aborta. Esta palabra aborta significa dar a luz al bebé prematuramente.
En otras versiones eso es lo que usted va a poder ver. Si hay dos hombres peleando y de casualidad le dan a esta mujer que está encinta, ¿verdad? Y ella entonces da a luz prematuramente, dice, sin haber otros daños, ciertamente el culpable será multado. La persona que le dio a esa mujer, él será multado. Pero fíjense lo que dice ahora. Pero si hubiera algún otro daño, en otra palabra, si muere, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pies por pies, quemadura por quemadura, heridas por heridas, golpes por golpes. Dios muestra claramente la importancia de la vida de un ser humano, tanto fuera del vientre, pero también la importancia tanto dentro del vientre, porque Dios lo ve de esa manera, como un ser humano que ha sido creado a la imagen de Dios. Y es por eso que, escriba esto como punto número 3, que el pueblo de Dios se mantiene firme en la claridad de la palabra de Dios. Como creyentes, nuestra confianza está en la verdad revelada de su palabra. Y no hay lugar para nosotros, obviamente, movernos de ahí. No es la opción social, no es la política o los gobernadores o la cultura que pueden cambiar, sino que la palabra de Dios nos da una base sólida para nosotros poder discernir qué es lo justo y lo bueno. Y es por eso es que nos mantenemos nosotros firme en lo que la Escritura, la claridad que nos da a nosotros la Escritura. Enfrentando oposiciones, enfrentando circunstancias, enfrentando cambios sociales, nosotros debemos de mantenernos firmes. Entonces, ¿en qué nosotros debemos de mantenernos firmes? Esa sería la pregunta que nosotros nos hacemos. Escriba esto entonces como letra A. Nos mantenemos firmes contra el razonamiento engañoso y pecaminoso. Oigan bien, vivimos en una cultura, como acabo de mencionar, donde queremos pasarle la mano a estos tópicos y queremos que nuestra sociedad cambie de mente y de una mente socialista, donde creemos lo que el humano dice en vez de lo que Dios dice. Y la justificación del aborto es un ejemplo, obviamente, o es un tópico que no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Ahora, el mundo trata de suavizarlo. El mundo trata de hablar palabras como proelección, eso es lo que nosotros oímos. Palabras en las cuales se manifiestan, es mi cuerpo, mi decisión. Por ejemplo, grupos feministas que existen demandan una excepción y derechos reproductivos. Y el aborto es lo queremos ver como una atención médica. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Grace Melí. Grace Melí es una sobrina de mi esposa, que también es mi sobrina. Ella quedó embarazada a muy temprana edad de un bello y hermoso hijo llamado Ángel Gabriel. Y el niño nació con una condición que se llama OTC, donde no tenía la capacidad él de depender de sí mismo. Bueno, ella dio a luz al tiempo, ella quedó nuevamente embarazada de otro niño. Y los doctores querían saber si este embarazo ahora iba a tener el mismo resultado que el primero. La primera vez de su primer embarazo no le hicieron ningunos exámenes. Una, porque ella estaba muy joven. Y segundo, porque ella en su familia no había ningún antecedente. No había ningún antecedente en la familia de algún evento como el del niño. Y ellos estaban preocupados de que este segundo niño iban a ser igual.
Pero se tardaron mucho tiempo y el tiempo obviamente iba pasando. Ella ya tenía 6 meses a Grismely de embarazo cuando le dieron los resultados del niño. Y le dijeron, puede que haya una buena posibilidad de que este niño salga igual que el primero, que tenga la misma condición. Y usted sabe lo que le dijeron los doctores. Le sugirieron a ella de que se haga un aborto a los 6 meses de embarazo. ¿Sabe? Ella con todo lo que los doctores le dijeron, con todo lo que ella tuvo que pasar, las dudas que tenía en su propia mente, ella decidió tener a su hijo. Y hoy día obviamente tiene un bello hijo que se llama Adrián. Y él nació sin ninguna condición física en ese sentido. Y hoy Grismely, he hablado con ella y esta semana hablé con ella. Ella me dice la gran bendición que son sus 2 hijos. Una, Ángel Gabriel, una bendición porque le muestra el poder de Dios y lo que Dios puede hacer todavía aún él en contra de todo lo que él ha pasado. Y segundo, Adrián, que ha sido una gran bendición porque él es el hombre de la casa. Él es el que guarda y protege a su hermano. ¿Y qué hubiese sucedido si ella le quita la vida a Adrián? ¿Qué hubiese sucedido si ella obviamente toma la decisión de dar un aborto? Y créame, yo entiendo que estos casos y lo que han pasado por estas experiencias, casos así similares, es algo bien difícil. Lo que han pasado por violencia, lo que han pasado por incesto o que han sido violados. Sé que es y puedo ver dónde se encuentra obviamente la tensión del tema en referente al futuro y todo lo que está pasando. Pero la realidad de lo que dice la Escritura es que cuando una persona aborta, le está quitando la vida a ese niño. La realidad es que nunca veremos a los que están abogando por el aborto tomar carteles en sus manos y decir, estamos luchando por el derecho de matar niños. Nunca lo vamos a ver de esa manera. Nunca vamos a ver carteles donde tienen fotos, obviamente, de cuerpos desmembrados. ¿Por qué? Porque sería muy obvio. Pero lamentablemente es exactamente lo que sucede en un aborto. Y el problema es que Satanás anda buscando una pequeña puerta por donde entrar para entonces expandir obviamente este tema y que se salga de proporción. Ahora, vuelvo y repito, sé que es difícil, sé que es horrible pasar por una experiencia como tal, por ejemplo, incesto o violación. Pero quiero dejarles saber que de acuerdo a las estadísticas, y no quiero minimizar el dolor de estas personas, pero de acuerdo a las estadísticas en referente a esos puntos en particulares, solamente hay un 0.5% de estos casos. Pero el enemigo quiere enfatizar y dar, obviamente, rienda suelta a este tema. ¿Sabe que antes del 1960 el aborto no era legal? Y sin embargo, en el 1967, Colorado fue el primer estado en el cual se convirtió en un estado donde aceptaba el aborto por diferentes situaciones, violencias, incestos, y ¿qué pasa? Que después vino similarmente hubo la misma ley, comenzó a extenderse en California, en Oregon y Carolina del Norte. Y aquí está el asunto, que en el momento que se abrió esa oportunidad, el enemigo tomó ventaja de todo eso y ahora ha querido que todos los estados, obviamente, todos los estados sean pro aborto. Y la Florida es uno de esos estados que hemos tenido tanta lucha en contra de esto, porque quieren que la Florida sea un estado pro aborto. Y el no hacer nada o simplemente quedarnos con los brazos cruzados o aceptar el concepto
va a hacer que conflictos sobre los doctores cristianos y los derechos de objetar en contra de este tema. También va a cambiar la perspectiva, obviamente, de las generaciones futuras en respecto al sexo y embarazo. Traerá una como visión secular que crea una falta de respeto hacia la vida humana, como sucedió en España en el 1985, donde se aprobó esta ley, y ya para el 2010 esta ley obviamente hizo que sea más permisiva, fue abriéndose las puertas y había dejando que una persona pueda tener un aborto de entre 14 semanas a 22 semanas. Y en el 2014, cuando se trató a través de la ley de Mariano Rajoy de restringir, hubo un rechazo de obviamente lo que él quería hacer, que era parar el aborto. Así que esto va cambiando nuestra cultura. Si la puerta se abre sobre el aborto, obviamente va a cambiar nuestra cultura si se establece una ley. ¿Por qué? Porque la ley no solo regula el comportamiento, sino que también moldea la cultura y los valores de una sociedad. Mientras va incrementando, obviamente vemos que va poniéndose la situación mucho peor, al punto de lo que pasó en España, que vinieron nuevas generaciones y ya estaban bajo esta ley y pensaban que era obviamente algo muy normal. Y al final de todo esto, todo lo que me escuchan en el día de hoy, esto tiene una agenda financiera también, porque de acuerdo a las estadísticas de la asociación Guttmacher, esta institución dice que los abortos y clínicas de abortos anualmente tienen un ingreso de 2.5 millones de dólares, en el cual cada aborto cuesta en el primer trimestre de 300 a 800 dólares. Yo le pregunté a Grismy, mi sobrina, cuánto le cobraban a ella, o le estaban cobrando en aquel tiempo para hacerse el aborto de Adrián, y ella dijo que le estaban cobrando por el tiempo que ella tenía $5,000, y obviamente iba a haber problemas secundarios en su propio cuerpo. Así que como iglesia, escriba esto como letra B, debemos de proclamar el amor y perdón de Dios a quienes han abortado. Oiga bien, es fundamental recordar que nuestra firmeza está en la palabra de Dios, en lo que ella dice, no en la sociedad. Pero la Biblia nos enseña, obviamente, que debemos extender el amor y el perdón, y la gracia debe de estar disponible, porque esto no es un asunto de que es un pecado mayor. Es simplemente un asunto de que es otro pecado, de que es un pecado el hacerlo. Y como iglesia nosotros debemos de extender esa gracia a aquellas mujeres que han pasado por ese dolor, por esa circunstancia y esa experiencia tan horrible. Es más, mire lo que dice la palabra en Romanos 8:1. Dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo es un recordatorio de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. La gracia de Dios ha sido extendida para todos aquellos que quieran poner su fe en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, todo el pasado, todo lo que queda atrás, todo lo que hayamos hecho, la Escritura dice que no hay condenación en Cristo Jesús. Así que no solo obviamente debemos demostrar ese amor, sino también, escriba esto como letra C, debemos de luchar. Luchemos contra las tinieblas del aborto. ¿Cómo nosotros vamos a luchar contra esto? Primero, yo diría que como iglesia debemos de continuar orando, buscando de Dios. Segundo, tenemos que amar. Y tercero, tenemos que tomar acción. Y una de las acciones aquí en Christ Fellowship, en la cual nosotros tomamos, es a través de nuestros colaboradores, Eve Hope.
Y ellos son unos miembros y participantes de nuestra iglesia que se llaman Richard y Linda Rom, que ellos cada día obviamente están ayudando a jovencitas que están pasando por este proceso. Que se le ha dicho, la sociedad le ha dicho, eso va a ser mucho trabajo, tiene que hacer un aborto. Le han dicho, tú no vas a poder, esto mejor aborta, y le están dando esas opciones. Esta organización, Eve's Hope, ayuda en ayudar a estas mujeres, jóvenes mujeres y también otras, a poder pasar esta experiencia. Miren este video. Mi nombre es Yanira. Yo no crecí con una familia, no tenía una. Crecí en hogares de cuidado temporal. Así que mi vida no fue fácil ni de flores y rosas. Fue un trauma tras otro trauma y más traumas. Cuando me enteré que estaba embarazada, estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida. Estaba molesta, era muy negativa, fue terrible. Y sentí que no era más que el diablo haciéndome sentir que yo no era lo suficientemente buena, que mi bebé no sería lo suficientemente bueno y que yo no podría prosperar en la vida. Tampoco tenía un hogar en ese momento. Yo vivía en la calle. Una vez recuerdo que tenía mucha hambre y no tenía nada para comer. Y estaba en el Metro Rail. Recuerdo que fui a la máquina expendedora para meter la tarjeta del metro e intentar conseguir otra tarjeta. Y cuando me acerqué, la máquina empezó a disparar monedas. Y dije, ¿qué está pasando? Y caí de rodillas y comencé a agradecerle a Dios porque simplemente la máquina no falló. Dios permitió que eso sucediera para mí. Y eso como que me acercó aún más a Dios, porque cada día que pasaba, por más difícil que pareciera, se hacía un poco más fácil. Y sentía que Dios me estaba mostrando un nuevo camino. Encontré a Eve's Hope simplemente buscando clínicas de aborto. Ellos me dijeron que no eran una clínica de aborto, pero que fuera y partiera de ahí. Así que sentí que sería mejor tener otro enfoque y poner mi vida en manos de otras personas, viendo desde su perspectiva lo que ellos hubieran hecho. Y eso es lo que Eve's Hope hizo para mí. Me sentí tan bienvenida, todas fueron muy amables. Todas estaban muy tranquilas. Yo pensaba, ¿soy la única enloqueciendo ahora mismo? Todas las demás simplemente me decían, todo está bien, estás bien. El momento en el que supe que no podía abortar fue justamente en este cuarto. Fue cuando la señorita Gracie me preguntó si quería escuchar los latidos de mi hijo. En ese momento no sabía que era un niño, pero me dijeron, ¿quieres escuchar sus latidos? Y yo dije, claro. Así que me quedé allí. Tenía a 2 personas maravillosas conmigo. Estuvieron conmigo todo el tiempo. Y yo dije, no, yo quiero a mi bebé ahora. Y así fue, él estaba allí con un corazón fuerte. Y dije, sí, se queda conmigo. Si hoy fuera mi último día, querría pasar todo el día con mi hijo. Y eso es lo que hace que tener un bebé sea tan hermoso. Así que a todas las demás chicas que sienten que no serán lo suficientemente buenas, o que su vida simplemente se volverá aún más difícil, les garantizo que mejorarán 10 veces. Solo quiero agradecer a Christ Fellowship por apoyarme y darme esperanza y darme la oportunidad de tener una vida hermosa con mi hijo. ¿Mamá? Sí, mamá. Yeah. Te amo. Gloria al Señor. Qué video más poderoso, qué testimonio más poderoso. ¿Sabe lo que Dios puede hacer en la vida de una persona? ¿Sabe? Si usted quiere participar y, como le decía, en tomar esta acción de ser partícipe voluntario de Eve Hope, usted puede hacerlo y puede ver la transformación de muchas, en la cual hoy por hoy, como esa joven está sirviendo al Señor y está cuidando de la criatura que Dios le ha
permitido tener. Sabe, Dios es fiel para proveer y Él es fiel para llevar a cabo su propósito. Así que, iglesia, quiero orar en este día por todos aquellos. Si tú has pasado por esa situación, si estás embarazada y has pensado en esa solución, busca ayuda. Pero quiero orar por cada uno de nosotros. Amantísimo Dios y Padre, venimos ante ti en el día de hoy. Señor, conociendo que tú eres el dador de la vida. Conociendo, Señor Padre, que tú, Señor, nos formaste en el vientre de nuestra madre. Señor, sabiendo que tú tienes un propósito en la vida de cada uno de nosotros, todavía aún, Señor, en Ángel Gabriel, Señor, y muchos otros, Señor, que quizás tienen una condición. Tú tienes un propósito, tanto en ellos como en su familia. Yo te pido, oh Dios, en este momento, Señor Padre, que tú guardes, Señor, el corazón de cada uno de nosotros en la manera de cómo nosotros alcanzamos a esta comunidad, alcanzamos a aquellas mujeres que están luchando con esta decisión. Pero también, Señor, te pido que tú toques el corazón de ellas también. Que tú la transformes, Señor, y pueda, Señor, glorificarte grandemente en sus vidas, Señor. Padre, Señor, oramos y ponemos, Señor, estas vidas en tus manos para que tú te glorifiques de una manera poderosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.